Ya, entonces oremos para empezar, ya. Amado Padre, gracias por darnos ese tiempito para conversar. Gracias Ujú. por el ministerio y gracias por darnos el privilegio de servirte en el ministerio. Es algo que no merecemos y no tomamos a la ligera. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos perfeccionarnos en el ministerio, queremos hacer la obra bien. Entonces pedimos tu ayuda, por favor. Es tu iglesia, no es nuestra iglesia, entonces pedimos tu ayuda, por favor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, aquí vamos viendo, estamos ahora en el cuarto elemento del culto de adoración, de un culto de adoración que es predicar la palabra. Y esto yo diría que es como la parte, el elemento culminante de todo lo que hemos visto. Hemos llegado a lo que es la cumbre de la montaña, que es predicar la palabra. Es el momento esencial, es el elemento tan importante. El domingo por la mañana es la predicación de la palabra. Entonces vamos a ir viendo el tema y vamos a ver bíblicamente qué dice, vamos a ver unas citas y también vamos a ver el ejemplo de un culto, un orden de culto y vamos a ver cómo podemos aprender de ese tema. Los cinco elementos que hemos visto bíblicos de un culto, o sea, necesitamos los cinco elementos que están aquí. Como hemos hablado, ver la palabra que son las ordenanzas no es necesario cada semana, pero las primeras cuatro cosas sí. O sea, cada culto queremos leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra y predicar la palabra. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y como pastores nosotros tenemos que proteger la reunión. Nosotros tenemos una hora, posiblemente una hora y media, para invertir en la vida espiritual de nuestros miembros. Entonces, en una semana hay 168 horas en la semana y nuestros hermanos van a pasar casi todas las horas en el mundo y tenemos una hora para invertir la palabra en ellos. Entonces no queremos dedicar 20 minutos de la hora a hacer anuncios. No queremos hacer cosas extras que no están aquí. Estos son los elementos necesarios. Obviamente, como hemos tocado el tema, de vez en cuando toca hacer un anuncio. Está bien, pero nunca podemos permitir que el anuncio llegue a ser la cosa más importante, ni que sea la cosa que la gente sale pensando. No queremos que estén pensando en el anuncio. Ya vivimos en un mundo con muchos casi redes sociales y WhatsApp y todo. Tenemos muchas maneras de hacer anuncios. Entonces no necesitamos una media hora en el culto por la mañana el domingo. Entonces mejor enfocarnos en leer, orar, cantar y predicar. Esos son los temas. Entonces ahora estamos en número 4 y eso vamos a ver. El cuarto elemento que es predicar la palabra. En el libro que estamos leyendo, dice Brian Croft. La importancia de la predicación debería tener un impacto fundamental en la planificación de la adoración, debido a que la palabra de Dios es útil y debido a que la predicación pone en acción su utilidad. La predicación de la palabra de Dios es realmente el punto culminante de la reunión semanal de la iglesia local. Entonces, la última parte es sumamente importante. La predicación de la palabra de Dios es realmente otra vez digo mal, el punto culminante de la reunión semanal de la iglesia local. O sea, ¿qué es lo más importante de los elementos que hemos visto? De leer, de orar, de cantar, de predicar. ¿Cuál es el más importante? Bueno, todos son importantes. Pero lo que creemos como cristianos, como evangélicos, lo que creemos es que la predicación es lo que guía los otros elementos que hemos visto. Vamos a leer el texto según la prédica. Vamos a cantar según el sermón. Vamos a orar según el tema del sermón. El sermón es lo que guía. Por eso es tan importante que el pastor sea el que es el pastor, el predicador principal.
¿Por qué? Porque el pastor tiene que, o los pastores tienen que guiar espiritualmente a la congregación. Entonces, la predicación no es así para cualquier hermano, cualquiera que desea pasar adelante. No, es algo muy especial, muy importante que el pastor, o posiblemente que esté preparando a nuevos pastores, futuros pastores, pueden predicar de vez en cuando, pero lo importante es que tenga un, un punto así principal en el sermón. No debemos cantar una hora y predicar 15 minutos, en otras palabras, ¿ya? No debemos leer ya por una media hora y solo predicar 5 minutos, eso no vale. El punto culminante es la predicación, ¿ya? Entonces, eso es el tema que estamos viendo. Ahora les damos la bienvenida, hermano Pastor Nelson, bienvenido, hermano Benjamín, pastor de su iglesia. ¿Cómo está, mis hermanos? Bienvenidos. Mi hermano, Dios le bendiga, todo oídos. Perfecto. Bienvenido. Gracias por conectarse. Hermano Pastor, ¿cómo está? Aunque tengo una Ah, ocupación, pero estoy encargado para yo poder entrarme en el estudio. Gracias, hermano, por Alipache, Alipache. recibirme. Bienvenido, Boquigo, entonces. Estoy atrasadito, pero yo ya estoy. Gracias, hermano, Bueno. gracias. Bueno, está bien, Boquigo. Estamos en Ecuador, no hay problema. Bueno, entonces, perdón. Entonces, vamos viendo la base bíblica. Vamos a ver 3 versículos que ustedes ya saben, solo para revisar. Hechos 2:42 dice de esta manera. Es la primera iglesia en Jerusalén, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento de pan y la oración. O sea, cuando llegaron los primeros creyentes, cuando llegaron al culto, era en primer lugar para dedicarse a la enseñanza, a la predicación de los apóstoles. Eso era lo más importante. Entonces vemos el punto central que tiene la predicación. Es algo sumamente importante. También en Romanos 10, eh, versículo 14, dice de esta manera, pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí vemos la importancia de la predicación en cuanto al evangelismo. Es algo tan importante. Entonces vemos para el crecimiento en hechos, para el discipulado en hechos, pero también vemos para el evangelismo en Romanos 10, la importancia de evangelizar por medio de la predicación. Y ya sabemos lo que dice 2 de Timoteo 4:2, las primeras 3 palabras. Predica la palabra, Pablo dice a Timoteo. Es algo tan importante. Predica la palabra. O sea, el ministerio, el punto central del ministerio de Timoteo es la predicación de la palabra. Sumamente, sumamente importante. Muchos predicadores saben decir esto, muchos pastores han dicho en la historia de la iglesia. La hora más importante en la vida de un creyente, la hora en la semana más importante en la vida de un creyente es la hora de la predicación de la palabra. Sumamente, sumamente importante ese tema. Yo estaba leyendo del tema de predicación esta semana y quería compartir con ustedes unas citas sobre la predicación. El Richard Baxter, quien es él es, um, él es un puritano. Él escribió el libro El Pastor Reformado. Entonces, muy bueno el libro, les animo. El pastor Baxter dice así, si supiera que el Señor viene en 3 años, dedicaría 2 de ellos a estudiar y uno a predicar. Me gusta, habla de la importancia de prepararnos, estudiar para la predicación. El otro pastor, el Vance Havner, y él vino a mi iglesia una vez y predicó a mi iglesia en Estados Unidos y dice, esta es la era de los sermonitos. Y los sermonitos hacen cristianitos, dice, medio chistoso, pero la idea del pastor es que
queremos predicar unos pocos minutos o queremos dar unas charlas y unas cosas sencillas, pero si predicamos de esta manera, vamos a tener cristianitos, o sea, cristianos que no son profundos en la fe. Otro pastor dice, la tarea del predicador es consolar a los afligidos y afligir a los que se sienten cómodos. Amén. Esto es duro, pero amén, ¿no? Algunos predicadores deberían poner más fuego en sus sermones o más sermones al fuego. Eso sí es verdad. Yo he borrado algunos sermones. Yo he dicho, ¿sabe qué? No hay fuego aquí, mejor al fuego, ¿ya? Bueno, entonces ahora veo otros que se han conectado, hermano Brian, hermano Freddy, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Dokigo. Buenas noches, Boquigo, bienvenido. Bendición, Luisa. Alipacha, Alipacha, bueno. Entonces, aquí estamos viendo una cita sobre la predicación. Otro predicador dice, la predicación que no cuesta nada, no logra nada. Amén, amén. La predicación que no cuesta nada, no logra nada. Otro pastor, el Timothy Keller, dice, estoy profundamente convencido de que la mayor necesidad de la iglesia hoy en día es el regreso a la predicación expositiva. Eso estoy de acuerdo. Regresar a la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? En pocas palabras, es cuando el tema del texto es el tema del sermón. En pocas palabras, ¿ya? O sea, no es la predicación am, como temática, no es la predicación temática. Por ejemplo, predicar del tema de oración y predicar de muchas cosas diferentes de la predicación, de la oración. Está bien predicar así de vez en cuando, como hemos hablado, pero lo que la iglesia necesita más es una dieta de la predicación expositiva, texto por texto por texto, el texto explicado y el texto aplicado. ¿Ya? Explicar el texto, aplicar el texto. Eso es lo que nos toca hacer en la predicación expositiva. ¿Ya? Unitos más para compartir. Ya el D. L. Moody dice, la predicación expositiva es central, irreductible e innegociable para la misión bíblica de una adoración auténtica que agrada a Dios. La manera de adorar de una manera agradable a Dios en el culto por la mañana, domingo por la mañana, es predicar la palabra. Predicar no es una conversación, predicar no es un discurso, predicar no es hablar informalmente sobre temas religiosos, predicar no es simplemente enseñar. Predicar es anunciar un mensaje impregnado del sentido de la grandeza, majestad y santidad de Dios. Esa es una buena cita aquí. Yo creo que voy a escribir eso en mi Biblia para ayudarme a recordar la importancia, la grandeza de lo que es predicar la palabra. También el Tozer dice, estamos llamados a la sagrada tarea de la exposición bíblica y somos comisionados a proclamar lo que Dios ha dicho, no lo que los seres humanos quieren oír. Por lo tanto, no tenemos la libertad de satisfacer las necesidades de nuestros oyentes ni de complacer sus gustos. Eso sí, tenemos que recordar. No predicamos para la persona, sino para nuestro Dios. Es para Él. El Paul Washer dice, debemos dedicarnos a estudiar teología. Debemos predicarla desde nuestros púlpitos, cantarla en nuestros himnos, enseñársela a nuestros hijos y convertirla en tema de conversación cuando nos reunimos con amigos cristianos. La teología bíblica, un tema tan, tan, tan importante. Y el último, por John Wesley. Ahora, ¿sabes por qué este pequeño evangelio que predicas no tiene poder? Porque no es evangelio. Acércate al evangelio. Pasa tu vida de rodillas. Aléjate de las enseñanzas de hombres antibíblicos. Estudia la cruz, dice John Wesley. Ahí está
una variedad de predicadores de todo el mundo, de muchos lugares diferentes, lo que dicen acerca de la predicación. Hay mucho, mucho más. Solo aquí unas palabras para animarnos a seguir fiel en el tema de la predicación. Ahora, hermanos, como hemos estudiado antes el tema de predicación, no vamos a profundizarnos mucho en el tema bíblico. Lo que vamos a hacer más es un ejemplo, un orden de culto. Y vamos a ver, esto viene del libro que estamos leyendo, y vamos a ver cómo es. El Brian Croft, el autor, dice, nuestra planificación del culto de adoración, la lectura de las escrituras, los cantos y las oraciones se basan en el sermón, dice el autor. Entonces, la lectura, la oración y el canto, todo depende, todo va de acuerdo con el tema del sermón. Entonces, si usted es el predicador y si hay otros hermanos encargados con la lectura, la oración y la canción, sería bueno que ellos ya sepan ya lo más pronto posible el tema de la prédica o el texto bíblico, lo que sea. Lo que hago yo en mi preparación los días martes, yo hago el estudio, la hermenéutica de mi sermón. Ya tengo el pasaje y yo paso unas horas haciendo el estudio profundo del texto. Y con eso, cuando termino eso, ya tengo el texto y ya tengo la cita que voy a predicar. Entonces, eso doy a la persona encargada de las canciones. ¿Por qué? Porque las canciones tienen que ir de acuerdo con la prédica. Pero si yo preparo mi sermón sábado por la noche, ¿cómo van a preparar las canciones? Es imposible. Entonces, lo más antes posible en la semana ya debemos tener el texto y la idea principal del sermón. Tal vez no así todo el sermón. Yo termino el sermón los días viernes, pero hago la primera parte el día martes, ¿ya? Entonces, el ejemplo de un orden de culto. Tenemos aquí la prédica. Si ustedes quieren predicar eso el domingo, aquí está un buen sermón. El bosquejo es liberados para predicar el evangelio. Y sale de 1 de Corintios 9, 1 al 18. El texto nos da 2 puntos. El primero es predicar el evangelio sin importar quién seas. El punto 2, predicar el evangelio sin importar cuál sea el costo. Entonces, este sermón obviamente está muy enfocado en el evangelismo. No necesariamente para evangelizar a los oyentes, sino para animar a los oyentes, los cristianos, a salir a evangelizar. Entonces, en el libro tenemos aquí el orden de culto. No sé si pueden leer, está muy pequeño, yo entiendo, pero voy a ir leyendo. Tenemos las primeras 4 partes del culto, ¿ya? Entonces, Benjamín dice, sí, es que tienes ojos de joven, por eso puedes ver, ¿ya? Nosotros los más rucos no podemos ver. Entonces, dice, 4 partes para empezar. Los anuncios y la bienvenida, llamado a la adoración, que es leer el Salmo 150, el himno, oh criaturas del Señor, y otro himno, gloria a tu nombre. Entonces, en el libro, oh, Okialalai, bienvenido, lo leí. Bienvenido, Boquigo. Y hermano Wilson también, bienvenido, gracias por conectarse. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, cada parte del orden del culto tiene que ser relacionado con el tema del sermón, que es más que todo evangelismo, ¿ya? Entonces dice en el libro, la secuencia inicial de lectura y cantos da una base para el primer punto del sermón, que es predicar el evangelio sin importar quién seas. El Salmo 150 ordena enfáticamente que todo lo que respira alabe a Dios. El himno, el primer himno, también habla de ese imperativo y dice, todos ustedes hombres hagan su parte, es una línea de la canción, todos ustedes hombres hagan su parte. Y el siguiente canción, que es Gloria a tu nombre, dice, bendito Salvador, te adoramos, proclamamos tu amor y tu gracia. Entonces vemos en la letra de la canción, dice, proclamamos tu amor. Entonces estamos cantando
de la importancia de evangelizar y el pastor está predicando de la importancia de evangelizar. ¿Ya? ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí? ¿Está Lipache? Gracias. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a poner cuatro cosas más. Después del himno, Gloria a tu nombre, hay cuatro cosas más. La lectura de las Escrituras, que es Isaías 52, la oración pastoral y dos himnos más. ¿Ya? Entonces, en el libro aquí vemos que Isaías 52 habla mucho de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso nos hace pensar que ya nos toca a nosotros compartir lo que Isaías está compartiendo con Israel, nosotros tenemos que compartir con el mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la oración pastoral, el pastor va a tocar el tema de evangelizar. Posiblemente hay personas específicas que estamos orando por su salvación. El pastor va a orar por eso. El pastor va a orar específicamente el, am, por los hermanos, que sean más así propensos, que tengan más deseo para evangelizar. Puede predicar, puede orar de acuerdo con Pablo. Pablo le pide a la iglesia, dice, por favor, oren por mí, que Dios me dé oportunidades para predicar el Evangelio. Y él estaba encarcelado y así ora. Y el pastor puede orar este versículo, puede orar de acuerdo. Y obviamente en los dos himnos podemos ver al mundo proclamar, eso habla mucho de evangelizar, y mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo habla del segundo punto del sermón, predicar el Evangelio sin importar cuál sea el costo. Mi vida está escondida en Cristo. Entonces, si me cueste todo predicar, voy a cantar de eso, no importa, ¿no? Porque Cristo vale la pena, ¿no? Entonces, ahora vemos hasta este punto todo lo que hemos cantado, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos orado va de acuerdo con el sermón. Espero que vean desde ya el beneficio de eso en la iglesia. ¿Por qué? Toda la iglesia ya está en la misma página. Ya estamos todos hablando el mismo idioma. Ya estamos pensando evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y ni hemos escuchado la prédica. Entonces eso prepara, de verdad, prepara el corazón para escuchar la predicación. Entonces, ¿algún comentario, alguna opinión o pregunta hasta ahí? Una pregunta, hermano. Sí, Boquigo. Eh, bueno, creo que esto, tal vez como lo que yo pasaba, lo que yo quiero preguntar también, en cuanto para nosotros, para organizar el mensaje y con el Ministerio de Alabanza, para poder organizar ese mensaje que coincida, digamos, tanto las alabanzas y tanto la prédica, ¿qué sería mejor más darnos también un tiempo con ellos cuando van al ensayo? ¿O es que a lo de pronto el pastor debe dar el tema que ya va a predicar para que las alabanzas vaya encajándose también justamente en la prédica? La pregunta. Ujú. Sí, Boquigo, gracias por la pregunta. A ver si, Benjamín, no sé si escuchaste bien. Corrígeme si estoy mal, más o menos. Más o menos estoy escuchando que si el pastor debe sentarse con los líderes de alabanza, hacer una reunión para hablar del tema del sermón, ¿verdad? Sí, así es, así es. Sí, 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 sería súper, súper bueno y hay maneras diferentes de hacerlo. Por ejemplo, si el pastor puede preparar todo, digamos, el día lunes o martes, mejor el día martes, el pastor puede simplemente avisar al equipo. Si hay un equipo encargado, por ejemplo, de la lectura o de la alabanza, el pastor puede simplemente mandarles un mensaje, algo tan sencillo, y decir, aquí está el texto y aquí está el tema del sermón. No es necesario todo el bosquejo todavía, no es necesario todo el sermón, sino al menos el texto y el tema del sermón. Con estas dos cosas, el equipo de alabanza ya pueden ir preparándose, al menos eso. Pero en un caso mejor sería
si fuera posible, tener una reunión semanal y sentarme con los líderes de alabanza y decir, aquí está el sermón, entonces conversemos juntos de cuáles son las opciones de las canciones. Y en ese sentido el pastor está más involucrado en la selección de cantos, pero cualquiera de las dos opciones. Bueno, eso le hacía la pregunta yo era porque eh, durante este tiempo realmente no lo he hecho yo esto. Ya parece era la pregunta que más bien quería mejorar. Y también yo diría, durante todo este tiempo no hemos conversado con el Ministerio de Alabanza. Y más bien, yo me he dado cuenta de que Dios mismo tiene ese poder de hacer esa conexión de día con el ministerio de alabanza y con el pastor que va a predicar con el tema. Porque Ujú, cada vez que hace la alabanza, y yo de mi parte me he dado cuenta, siempre va enfocado las alabanzas con la prédica que yo voy a hacer. Por eso yo con mi esposa he comentado mucho, mire lo que yo hago. Son alabanzas que alaban y las que yo también voy a poner el sermón ahí y siempre coincide. Entonces, y es por eso la pregunta era, me parece necesario también, por un lado, usted estar con ellos y darse tenerse un tiempo de oración, de tener el tema y para que ellos también preparen las alabanzas. ujú. Sí, sí, Joaquín, gracias por compartir y gracias por mencionar ese tema. Yo había pensado y me olvidé de tocar ese tema, justo lo que usted dice, porque la verdad es que Dios es grande, ¿no? Y Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Y a veces no hacemos la planificación así como debemos hacerlo y Dios hace que las canciones coinciden con el texto. Y eso damos gracias a Dios, que Dios es tan grande que puede hacer estas cosas. Pero el hecho de que Dios puede hacer eso, yo creo que no significa que no debemos prepararnos de la mejor manera posible. Yo escuché un sermón, no un sermón, un pastor me dijo una vez que él no prepara el sermón, no hace nada para preparación, de preparación. Él espera el domingo y cuando está ahí en las canciones, él ora que Dios le dé algo, una palabra para predicar, ahí mismo. Y dice, Dios me ha usado, Dios me ha bendecido, hay personas salvas y bueno, y todo eso. La verdad es que sí, Dios puede obrar de esta manera, pero tampoco hay razón de hacerlo, ¿no? Dios siempre dice que debemos estudiar, debemos prepararnos, y Dios es tan grande, Dios puede hacer lo que quiere, pero como usted dice, es bueno hacer lo posible para prepararnos y hacer nuestra parte. Dios es un Dios de orden, entonces en vez de escoger las canciones al azar, mejor escoger las canciones según el tema de la prédica. ¿Ya? Entonces, obviamente Dios nos va a perdonar en los días que no lo hacemos. De hecho, Dios va a hacer lo mejor, pero también queremos glorificar a Dios con hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces, gracias por mencionar eso, Wakigo, eso nos ayuda mucho. Am, eso. ¿Algún otra opinión o pregunta, Wakigo y Mataningi? A ver, una, una experiencia sería y otra, y una idea que había tenido, ¿no? Ujú, Esto de preparar el sermón, una idea, bueno, que deberíamos aplicarlo como usted mismo nos menciona, es de antemano ya estar el sermón ya lo vayan oliendo antes de ajá, que sí. lleguen el domingo y a veces, muchas veces para nosotros el sermón se ha vuelto como un misterio, ¿no? Para la iglesia. ¿Y ahora qué va a predicar el pastor? ¿Qué alabanzas tocamos? Y como decía en Ujú, parte, ¿no? Dios tiene un buen sentido del humor que ha ordenado las cosas, aunque nosotros no nos preparamos, pero con esto de poder presentar el sermón mucho más antes, incluso ya con los diferentes ministerios, es como que ya le da un abrebocas para que el domingo estén muy enfocados en lo que tal vez uno quería compartir y no se vuelva una sorpresa. ujú, O tal vez puede ser un punto de crítica también. Uno en en ese sentido, bueno, tenía ese pensamiento. La segunda, la experiencia es, un pastor nos compartió igual también de que él hace unos trípticos
antes de que, cuando la iglesia, bueno, entraban los miembros, él entregaba los trípticos de su sermón, o sea, lo que él había preparado, un tríptico, y enfocaba su predicación en base a ese tríptico, y así es como que ellos también tenían para estar revisando la semana y para que no se les pierda, no se quede solo en el servicio, sino también lo lleven a su casa. Eso, pastor. Ah, sí, buena idea. Entonces, cuando le da esta hojita, ¿es del sermón de ese día mismo o en 8 días? No, es de ese día. De ese día mismo. Ah, sí, buena Mm. idea. Me gusta esa idea, porque como hablamos al principio, la hora más importante en la vida de un creyente es la hora que escucha el sermón. Eso debe ser la comida espiritual que recibe para el alimento espiritual, para que pueda sobrevivir en la vida. Y obviamente necesitamos más el alimento, pero esa es la base sólida, es la predicación de la palabra. Entonces, si es que podemos enviar una hoja para que estudien entre semana, si es que podemos hacer preguntas de aplicación y ponerlo en una hoja para que lleven a casa, si es que podemos enviar un devocional entre semana que toque el mismo tema, todo lo que podemos hacer para enfocar en el mismo tema vale la pena, ¿ya? Sea canciones, sea lectura, que sea una y otra vez como un martillo, una y otra vez golpeando el clavo para que escuchen lo mismo una y otra vez, ¿ya? Eso, bueno, buena idea. Muchas gracias, hermano, por compartir. El, am, Quiero decir también en ese punto, si es que el día martes nosotros ya estamos diciendo al equipo, ese es el tema, ese es el texto, ¿qué pasa si el día miércoles, el día jueves, Dios cambia el plan? Es su iglesia. Si Dios quiere cambiar lo que yo pensé era el tema y Dios me dice al día siguiente, no, no, no era eso, yo no soy Dios. Si Dios dice así es, yo digo, bueno, yo voy a seguir el plan de Dios. Entonces, no se preocupen si Dios cambia el plan. No es algo en concreto lo que estamos decidiendo. Es algo más o menos así vamos, ¿ya? Una pregunta, hermano. Sí, Joaquín. Justo eso iba a preguntar yo. Eh, las cosas que suceden. Y yo iba a preguntar a ver qué pasa o qué sugerencias me pueden dar. Por ejemplo, eh, sí, en sí, con algunos de los ministerios ha sido bueno una experiencia que yo también tengo cuando van a dirigir, me acerco, hemos orado, con algunos me he pensado por tales tipos de visitas, bueno, sí. Bueno, con algunos tenemos el privilegio de poder visitar en la casa y justo estar ensayando para eso y estamos hablando, que va a ser la técnica y todo. Bueno, pero pasó esto una realidad. Era un día más que nosotros estábamos juntamente con el Ministerio de Alabanza preparando y todo para el miércoles. Entonces, eh, siempre, no, siempre hay un lunes que me ensayan, entonces me apego, siempre estamos así, porque esta vez era un martes. Pero resulta que todos dejamos de los planes para el miércoles, se nos fallece un hermano. Mm, Entonces, todo lo que nosotros decimos fue, en otras palabras, bueno, no le digo que no valió, sino más bien, cambio de plan. mm, Entonces, nos tocó sentarnos en esos momentos, tratar de buscar las alabanzas, el tema, qué vamos a hacer, o sea, por teléfono, y poder organizarnos. Entonces, eso iba a preguntar entonces. Cuando vamos a hacer esto al apuro, ¿es bien? O tal vez la pregunta es de ley, no sé si no de pronto, bueno, yo me he hecho es ¿no? Prepararle por si acaso ya un tema ya específico de pronto, con una precaución. Esa era la pregunta, hermano. ujú. Sí, sí, Joaquín, gracias por la pregunta. Sí tiene mucho sentido porque así suceden las cosas. Algunos pastores saben decir, en la preparación del sermón, parece que el esfero está en mi mano, pero el borrador está en la mano de Dios. Entonces, si Dios quiere borrar algo que yo voy preparando, está bien. Como digo, es su iglesia, Dios sabe mejor. Entonces hay días cuando tenemos que decir, bueno, voy a cambiar todo. Y está bien. Y tal vez no hay tiempo para cambiar las alabanzas. Y no se preocupen, no hay ningún problema. Dios va a solucionar todo eso sin problema.
Pero también queremos recordar que a veces, digamos, el día martes estamos en el estudio, en la preparación de algo, y el día miércoles algo sucede, o el día jueves algo sucede. Y a veces la tentación es enseguida cambiar el sermón para tocar el tema, lo que sucedió. Pero a veces puede ser que el día martes Dios me estaba preparando. Y justo el sermón que ya tengo preparado, aunque parezca que no es perfecto para el tema que la iglesia esté sucediendo, puede ser justo lo que Dios quiere en ese momento. Entonces, queremos tener mucho cuidado en cambiar los sermones dependiendo de la necesidad o de la situación de la iglesia. A veces sí es necesario, pero no cada domingo, ¿ya? Tenemos que tener cuidado en eso, ¿ya? Bueno, entonces, Wokigos, sigamos con orden de culto. Tenemos lo que es la ofrenda y la oración por las ofrendas y también una música para la colecta de ofrendas. La música, en lo que vemos en el libro, habla de un salmo. Allí dice Salmo 10, pero es Salmo 105. Y ahí sigue hablando del tema de evangelismo, ¿ya? Entonces, después de todo eso, durante la música de la ofrenda, Dios mediante, eso es un tiempo de calma, ¿no? Que todo se calma para que todos puedan escuchar el sermón. Todos van preparando sus Biblias, todos toman asiento para poner su enfoque en la predicación de la palabra. El tema del sermón ya tenemos, y ahí predica el pastor. Al final termina con un himno. Yo pienso que eso es muy importante. Esa es mi opinión. No es obligatorio, pero es muy bonito cantar después de la predicación y cantar algo más como reflectivo, porque queremos pensar en lo que hemos escuchado. El pastor se dedica, ¿cuánto? 10 horas, 15 horas entre semana preparando un sermón, así todo para darle a la iglesia y pasa una media hora dando su vida a la iglesia, predicando la palabra. Y termina con un amén y todos salen así conversando de fútbol y buscando un almuerzo, ¿no? Y no hay tiempo para como digestar la comida espiritual que hemos recibido. Entonces, es muy bonito darle un tiempo para una canción, un himno al final, ya un tiempo de reflexión. Aquí en esta iglesia dan un momento en silencio al final. Pueden hacer eso si desean. Hay una oración final y la bendición al final es Salmo 72, que también habla de proclamar a toda la tierra la gloria de Dios. Entonces terminamos, los hermanos salen de la iglesia escuchando una vez más, me toca evangelizar. Es mi responsabilidad. Yo tengo que obedecer este mandato de proclamar. Entonces, 15 puntos. Y desde el primero hasta el último, todo toca el tema de evangelizar. Si los hermanos salen sin pensar en evangelización, la culpa está en ellos. Nosotros hemos agradado a Dios en hacer algo bonito, algo que sea digno de nuestro Dios para poder enseñar ese tema tan importante. Entonces, eso es, mis hermanos. ¿Alguna idea, alguna pregunta? ¿O están de acuerdo con todo lo que está aquí? Sí, sí, sí. Parece, parece que estamos de acuerdo entonces. Ok, William, Sí, 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 Wakigo. ale tuta, Ali tuta, ali shamushka. Paichapane. Perdón, recién nomás, pues, perdí algunos puntos que profundizabas. Lo que de pronto no tenía claro es la oración pastoral, ¿a qué se refiere? Esto es lo que tocamos, que era la semana pasada que hablamos de oración, no recuerdo, pero esto es la oración central en el culto. Mejor que sea dirigida por uno de los pastores cuando ora específicamente por los motivos en la iglesia y también que ora de acuerdo con lo que es el tema del sermón. Es una oración prolongada, que enfocado en estas cosas. El pastor, como hemos dicho antes, ¿no?
El pastor debe tener su dedo en el pulso de la iglesia, ¿no? El pastor debe saber lo que está sucediendo espiritualmente en la iglesia. Entonces el pastor puede orar por estas cosas. Si invitamos a cualquier hermano que al azar y pase adelante, que ore tal cosa, cualquier cosa, no sabemos qué va a orar. Pero el pastor que ya tiene los asuntos de la iglesia en su corazón, él puede orar por estas cosas y también orar de acuerdo con el sermón. ¿Tiene sentido eso? Ujú. Puede ser directamente el pastor que va a dar el mensaje o de pronto puede ser específicamente alguien encargado de hacer esa oración pastoral siempre. Sí, yo creo que bueno, depende de cada iglesia. Sería bonito que sea el pastor que predica o al menos uno de los pastores. Yo pienso que el pastor debe enseñar a la congregación cómo orar, ¿ya? Entonces, ese es su ministerio. Como dice en Hechos 6, los pastores tienen que dedicarse al ministerio de la palabra y de la oración. Entonces, yo pienso que el pastor o los pastores deben tomar el liderazgo domingo por la mañana en la oración y en la predicación, cuando sea posible. No es siempre posible. Y para darles a los otros hermanos la oportunidad de orar, pueden orar en la ofrenda, pueden orar en la bienvenida o puede ser en la oración final también. Hay otras opciones para otros hermanos. ¿Ya? Y puedo opinar ahí, pastor. Sí, Wakigo. Eh, yo creo que tal vez, hoy estoy escuchando esto, pero también he visto una iglesia que hacen de esta manera, ¿no? Eh, hay una iglesia que de pronto, hoy estoy entendiendo por qué razón ha sido. Hay una iglesia que siempre al momento después de a ver, bueno, creo que es como para anuncio, diría yo, como para anuncio, eh, ha sabido hacerse el anuncio el pastor y empieza a orar por toda, o Mm, sea, la familia, si así es que es algún barrio, la comunidad por la comunidad, por las familias que están enfermos, o sea, pienso que esa debe ser una oración, una de las que pueden esa iglesia estar ocupando. ujú, Pero, pero también ha habido una iglesia que yo conozco igual, para estas cosas he visto que justamente en el Ministerio de Alabanza ha sido quien el que lleva es el pastor mismo. O sea, son pastores que trabajan de esa manera, son algunos pastores. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que esto organizan como el pastor mismo lleva en oración y hace todo, o sea, el pastor, o sea, otro ujú, pastor que le ayuda en la misma iglesia. Entonces, ujú, mirando todo esto, yo me he dado cuenta, entonces, es muy necesario que mínimo, tal vez en una iglesia de unos 50 miembros, ya deben haber unos dos o tres pastores, y pensado yo así, o sea, de esa manera, porque ujú, nosotros somos acostumbrados con unos 100 personas, un pastor. Y yo me doy cuenta ujú, durante estos años que estoy trabajando, pues, no se alcanzan las ujú, necesidades de los hermanos, no se alcanza y por ende pues para uno ha tocado buscar ayuda y entonces Dios me ha puesto en mi corazón de buscar y ya vayan preparando para que vayan ellos ya tomando su posta, diría yo así. Entonces durante este tiempito he trabajado también ahorita más, por ejemplo, con hermano Kevin, hermano Eddie, quienes ahorita ya la iglesia tuvieron un orden o una autorización en ministerio o en ministro de la palabra, entonces me he estado trabajando de esa manera. Entonces, ujú, hoy voy más clarificando, entendiendo para qué ha sido las necesidades de que hayan pastores en la iglesia. Eso nomás, hermano, ujú, muchas gracias. ujú. Amén, amén. Gracias, Wakigo. Gracias por compartir. Estoy muy de acuerdo. Y yo creo que todos nosotros nos damos cuenta de eso más y más. Yo, la mayoría de las iglesias deben empezar con dos o tres pastores. No importa cuántos miembros son, si es que pueden tener dos o tres, alipacha. Y cada 50 miembros, no digo, no miembros, cada 50 personas que están asistiendo, necesitamos otro pastor. O sea, una iglesia de 100 personas ya debe tener sus ah, tres o cuatro pastores. Y si crece hasta 150, ya cuatro o cinco pastores, ya vamos. Y hay, obviamente hay un tope, ya no queremos llegar a tener 25 pastores, eso puede ser muy confuso,
pero más o menos es así, cada 50 un pastor. Es mucho el trabajo del pastor. Y terminamos rapidito con una preguntita, Okigos. Si de ley nos toca anunciar algo en el culto, a veces es el único momento que estamos todos reunidos juntos. No queremos que el anuncio tome la prioridad, eso no queremos. Pero sí a veces toca anunciar algo. Entonces, ¿qué piensan ustedes en lo que es el orden de culto aquí? ¿En dónde pondrían ustedes el anuncio? ¿Y por qué? ¿Alguna opinión? Yo, hermano, me gusta como usted le ha puesto al inicio. Las Ujú. razones es porque al final, bueno, alguien, bueno, como se dice, ¿no? Lo bueno para el último. Sí. Entonces, incluso al final, las personas están como que un poco cansadas para poner atención y hay cosas que en realidad no se debe anunciar. Yo creo que eso se debe, ya está organizado. Y la gente, o bueno, los miembros, los que asisten, en cierta manera, ellos no ponen mucha atención al final. ¿Por qué? Porque me gusta que al final sea un poco más reflectivo y me gusta cómo usted lo ha puesto, porque usted termina la predicación, se entra en un tiempo de reflexión y se termina con una oración de bendición. Entonces ya se culmina ahí. Entonces para mí pienso que está muy interesante esa parte y vamos a experimentar. Ujú. Sí. Sí, bueno, gracias por compartir. Sí, me gusta. Tenemos tres opciones, al final, al inicio o justo en la mitad por las ofrendas, por ahí. Ahí están las tres opciones. Yo creo que la peor de las opciones es al final, porque como tú dices, no salen pensando en el anuncio. Lo malo de hacerlo al inicio es que estamos en Ecuador y empezamos con 5 personas y terminamos con 100 personas. Y si empezamos con el anuncio, no van a escuchar. Pero no sé, ustedes como ecuatorianos tienen que decidir cómo hacer eso. Sí, hermano, gracias al Señor en la iglesia Jenkins aquí somos a lo más tardado será unos 5 minutos que llegan muy Oh, atrás. amén, Sí, qué milagro. es y es un compromiso para mí, un compromiso para los hermanos y por eso le decía voy a experimentar esto. Sí, ujú. Me gusta la idea, sí. Bueno, entonces les animo en cada iglesia que vayan pensando, conversando entre los hermanos pastores de la iglesia, cómo queremos hacer eso y cómo queremos mejorar. Recuerden, este orden que nosotros estamos haciendo es un acto de adoración a Dios, porque todo es para Él, es para el beneficio de los hermanos, sí, pero es un acto de adoración a Dios, entonces queremos hacerlo bien, queremos hacerlo ordenado, no así perfecto, pero lo mejor posible, porque es una ofrenda a nuestro Dios. Entonces vale la pena hacer la inversión de tiempo y todo para poder así prepararlo bien. Es bueno invitar a otros pastores que sean parte, invitar a futuros líderes que sean parte de ese proceso de preparación. Eso vale la pena, Wokigos. Entonces, con eso terminamos. Si no hay otra palabra, terminamos unos 10 minutos temprano para que descansen bien. ¿No hay otra pregunta para terminar? Si no, entonces, porque Luis está luchando con el internet, pero está aquí por el momento, entonces si puede ayudarnos con la oración, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, Joaquín. Entonces, oremos para terminar este tiempo. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche y gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, una vez más, abrir tu palabra y también aprender más, Señor, de cómo debemos servirte, Señor, en cuanto sabiendo que cada cosa que hacemos, Señor, un día tú nos vas a demandar, Señor, en la cual queremos estar seguros, Señor, de lo que estamos haciendo
y que sea de agrado, Señor, para ti. Y también queremos rogar que cada una de las iglesias que está conformada, Señor, en cada uno de los sectores, Señor, que tú seas guiando, Señor, a cada pastor, también a los que dirigen la alabanza, Señor, a los que predican tu palabra, Señor, seas tú tomando realmente el centro, Señor, en sus vidas, Padre, para que tu nombre sea honrado, Señor. Sabemos que en este tiempo, Señor, cada vez más, Señor, se ve muy poco, Señor, el reflejo, Señor, del Evangelio, que muchos se conforman, Señor, solamente ir a la iglesia, Padre, pero ayúdanos, Señor, más que todo, Señor, los que conocemos tu palabra. Señor, es lo más importante, Señor, sabiendo que cada día, Señor, estamos acercándonos, Señor, a ese lugar, Señor, que tú has prometido, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y queremos estar haciendo bien las cosas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y que por medio de estudio, Señor, podamos hacer las cosas bien, Señor, como a ti te agrada, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos también que se han dado cita, Señor, este tiempo, Señor, de enseñanza. Padre, que tú seas bendiciendo sus vidas, Señor, en cada uno de sus hogares y que tú lo guardes, Señor. Una vez más, Señor, te pedimos tus bendiciones sobre cada hermano y que tú guardes, Señor, en todo tiempo. Oramos pidiendo tus favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Wokigo. Muchas gracias por la oración y a los otros hermanos, gracias por conectarse. Un anuncio rapidito. Terminamos con anuncio. Era de empezar con anuncio, pero terminamos con No, anuncio. no nos Ah, la- conectamos. ya, están desconectados. La semana que viene, como es Navidad, vamos a descansar, no vamos a tener clase. Que disfruten tiempo entre familia, con la familia de Dios, y nos vemos después de eso, mis Wokigos. Entonces, que tengan una feliz Navidad, todos. Merry Christmas, brother. Merry Christmas. Alipache tu inglés. Venga, Bendiciones, Wokigos. bendiciones, Dios lo Que pague. cama. Cuídate, Ya, Vaya chido. como Kigo. Que cama, que